0, 1, 2, 3. Let's get started. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a otro episodio de Hypertrophy y en esta ocasión vamos a platicar sobre algo que todos quieren hacer y todos lo ven. Bueno, la verdad es que es mi imagen de cada día ahí plasmada en redes sociales, el sube 5 kilos a la barra cada semana. Es decir, sobrecarga progresiva, chicos. Hoy vamos a hablar de ese tema en cómo deberíamos intentar mantener la sobrecarga constante en el tiempo en vez de pensarlo en tengo que hacer sobrecarga progresiva, es cómo me aseguro de estar sobrecargando. Y creo que la perspectiva podría cambiar todo. Entonces, la plática de hoy se va a tratar de ese tema tan apasionante que en día a día, bueno, semana a semana, creo que cuando estamos haciendo las retroalimentaciones con nuestros clientes les decimos, puedes un poco más, creo que es momento de progresar, puedes subir una serie, puedes subir una repetición, etc. Y paréntesis, tenemos nueva función en la plataforma de Hypertrophy, su plataforma entrenadores, la primera plataforma hecha en México por entrenadores, para entrenadores, basada en evidencia, pero para la hipertrofia, específicamente para la hipertrofia. Tenemos una nueva función, yo ya la usé hoy 5 veces sin problema alguno, con 5 pacientes, y me sentí mucho más útil, porque no nada más les dejé la indicación al aire, ahí está plasmada ya en la plataforma, lo que deberían intentar para seguir progresando. La estuve esperando durante mucho tiempo y por fin ocurrió. Así que vamos a hablar de este tema, ¿no? Sobrecarga progresiva. Quisiera empezar yo, pero no me voy a robar el protagonismo. ¿Quién quiere iniciar con sobrecarga, no? Digo, es mi tema, mi clickbait, pero venga, adelante. ¿Quién quiere empezar a decir sobre este tema tan impresionante? Ahora nadie, empiezas tú, Juan. Híjole. Yo me quería quedar callado para que alguien de ustedes, Lau, Sergio, pero bueno, quedan ustedes. Sí, me gustaría comenzar con unas cuantas cosas que seguro vas a reafirmar, Juan, pero hay mucha confusión en este tema y es que la hipertrofia es un poquito más chistosa de lo que pudiera parecer. Creo que la definición típica que podemos encontrar en libros de texto, en artículos, en contenido en redes sociales, es que sobrecarga progresiva es un incremento gradual en el estrés que suponemos o que imponemos en nuestros diversos tejidos y sistemas en el entrenamiento. Y entonces la sobrecarga progresiva es un estrés progresivo que se entiende, demandaría que en alguna base de tiempo, semanal, mensual, qué sé yo, también eso es un poquito arbitrario, pues tengamos que entrenar más duro. Ok, suena lógico, suena bastante sensato, creo yo, suena como que algo que tiene sentido, aunque no lo analicemos demasiado. Pero ok, eso nos da muchísimas alternativas en tanto si nuestro objetivo es maximizar el crecimiento muscular, ¿cuáles son entonces potenciales y posibles estrategias de sobrecarga progresiva? Pero ya de ahí tenemos dos cuestiones que no son completamente correctas. La primera es que la sobrecarga progresiva no es una variable que nosotros modifiquemos. Y la segunda es que no podemos hablar de variables específicas en un vacío. Me gustaría comenzar con esa segunda. Lo primero, a aclarar respecto a ese punto, es que mucho se hacía énfasis en el volumen como variable para la hipertrofia. Incluso ya lo había mencionado por ahí, pero me gustaría aprovechar este episodio para andar un poquito más en eso. El por qué es un poco problemático pensar en mínimo volumen efectivo, máximo volumen de adaptación, etc. Todos estos landmarks. Es problemático porque piensan en el volumen como una variable en un vacío, en donde solo modificar el número de series es lo que te va a otorgar mayor o menor crecimiento. Pero no consideras cómo el volumen interactúa con la proximidad al fallo, no consideras cómo ni el volumen ni la proximidad al fallo interactúan con la carga en la barra, es decir, la intensidad absoluta. No estás considerando cómo interactúan con el tiempo de descanso,
ni con la selección de ejercicios, ni con las adaptaciones previas. Entonces, aunque lógico y aunque sensato, me parece hasta cierto punto sesgado pensar en que es solamente una variable para determinar que ese es lo que tenemos que modificar. Mínimo volumen, máximo volumen, lo que sea. Y creo que una mejor alternativa en tema de terminología sería dosis. Mínima dosis, máxima dosis, porque ahí ya estás considerando el interjuego de diversas variables. Eso por un lado. Y ya para dejar el micrófono abierto, el tema de que, ok, perfecto, se entiende, ¿no? Pero cuando hablamos de hipertrofia, ¿qué entonces modifico? Si es que acaso modifico. Y si no, adelantándome ya más en la conversación, ¿a qué presto atención? ¿Cómo yo sé si no tengo acceso a ultrasonidos, si no tengo acceso a biopsias, a nada de esto que se utiliza en la investigación? ¿Cómo yo sé que mis esfuerzos están siendo productivos para suscitar hipertrofia? Entonces creo que por eso estamos de acuerdo en que es un tema bien interesante, con muchos matices, pero que usualmente es malentendido en cómo se aplica. Ok, aquí voy a intervenir porque creo que vale la pena dejar algunos términos claros antes de poder seguir avanzando para que todos los que nos están escuchando pues estén como en línea con lo que queremos, a lo que queremos llegar. Primero sería importante definir qué es una sobrecarga. Nosotros cuando vamos y entrenamos, cuando nos presentamos en la sala de pesas, lo que nosotros queremos hacer es sobrecargar nuestro sistema una vez. Esa sobrecarga la queremos dirigir hacia un propósito que si repetimos suficientes veces y damos suficientes recursos, tanto de descanso como de alimentación, vamos a poder tener la adaptación que buscamos, en este caso, hipertrofia, en el tiempo que sea necesario que esta aparezca. Pero la palabra clave aquí es sobrecarga. ¿Qué es sobrecarga? Nosotros tenemos un estado basal. Ese estado basal, si lo pensamos de esta forma, es, ok, comenzamos el día a día con 50 latidos por minuto en reposo, por ejemplo, nos levantamos y estamos acostumbrados a subir, bajar escaleras, caminar y tal vez ir al metro, usar la bicicleta. Esas cosas que en el día a día no nos sobrecargan el sistema, pero que generan unos picos, bajones de actividad, pero no son suficientes para decir la intensidad alcanza un pico necesario para promover adaptaciones cardiovasculares, de tejido conectivo o hipertrofia, cualquiera de las dos. Dicho esto, si tú vas a la sala de pesas, lo haces con la intención de sobrecargar tu sistema. Así, lo que quieres sobrecargar es un grupo muscular en específico o algunos grupos musculares en específico. Cuando consigues esto es cuando estás con suficiente cercanía al fallo, utilizas la carga que te represente suficiente demanda para salir de la zona de confort del cuerpo. Esto quiere decir que si tienes tu estado, digamos, el umbral al que logras llegar para sobrecargar es, digamos que en press de pecho son 10 repeticiones de 20 kilogramos con mancuernas, por decir algo, cada mancuerna. Y entonces ahí es donde te acercas al fallo. Pero necesitas sobrecargar varias veces, ¿no? Entonces sobrecargas una serie, sobrecargas 2 series, sobrecargas 3 series, luego sobrecargas en otro ejercicio, pero este acúmulo de sobrecarga va a representar el desafío al que se encuentra el organismo, ese estrés. Ahora, si lo repites las veces suficientes, el organismo dirá, necesito cambiar mi punto de base. Es decir, lo que yo estaba teniendo antes, que era suficiente desafío, dejará de ser el mismo desafío porque yo voy a mejorar en orden para no sentir que me sigues desafiando. Tengo que adaptarme a la situación externa, tengo que ser capaz de modular esa alostasis, tener ese punto de cambio en el que antes las 10 repeticiones con 20 kilos eran suficientes, ahora lo tendrás que rebasar con 22 kilos o con 11 repeticiones o con 12 repeticiones. Claro que este umbral es una parte meramente teórica, es el decir, ok, existe ese punto, no sabemos exactamente cuál es por poner un parámetro, ¿no? Pero tú quieres estar seguro que cada vez lo superas. Ahora, para decir que es sobrecarga progresiva, la intención es ver que tú estés sobrecargando de forma progresiva en el tiempo. O sea que si no haces ningún cambio en tu día a día, pero tú sobrecargas la siguiente semana y la siguiente semana y la siguiente semana, tú estás sobrecargando progresivamente, constantemente, aunque sea la misma carga de trabajo. Pero si ese punto de cambio se mueve, tú tienes que moverte con él. Tienes que alcanzar a la adaptación. Una vez que alcanzas al punto de corte,
podrás seguir sobrecargando, porque cuando él suba, si tú no lo alcanzas, ya no sobrecargas. Entonces, lo único que representa la sobrecarga progresiva es que tú alcanzas tu nuevo punto de cambio, pero ese nuevo punto de cambio necesitarás observarlo. ¿Cómo? Viendo registros. Si ves tus registros y está claro que en esa misma sesión, en ese mismo día, puedes hacer más con menos dificultad o puedes hacer más con la misma dificultad, ¿no? Entonces vas progresando y algo te está diciendo, te estás alejando de este umbral, acércate de nuevo, ¿no? Ahora, algo que mencionó Dani por ahí que considero súper, súper importante es estrés progresivo o vamos a meter más estrés cada vez, ¿no? Y entonces si aumentamos el estrés, desde mi perspectiva es mantener el estrés en el punto que buscas, porque cuando tú te adaptas es más difícil que te estrese. Y entonces tú buscas estresarte en condiciones similares. Ahora, no significa que no puedes estresarte más y que tengan resultados, claro que sí, o sea, puedes hacerlo intencionadamente, ¿no? Y entonces subir series semana a semana, por ejemplo, empecé con 8 series y mi meta es llegar a 14, si todo va bien, y en 14 empezamos a ser un poco más reactivos. No está incorrecto, ¿no? Pero pues te estás yendo un poco más productivo, pero no está incorrecto, está bien, ¿no? Entonces ahí estás metiendo más estrés porque no estás considerando los demás parámetros, simplemente estás subiendo por subir, ¿no? Porque lo tienes así programado. Pero supongamos que te estás mejorando y entonces quieres alcanzar el nuevo punto de cambio. Entonces tu estrés será similar al pasado. Tú te vas a mantener en un punto en el que antes te estresaban 60 kilos, ahora te estresan 100, pero te estresan igual que 60. Entonces, desde mi perspectiva, tú buscas estar en condiciones estresantes similares. Aunque puedes decir, tengo prisa, lo voy a hacer más rápido y estresar más rápido, ¿no? Y aumentar ese nivel de estrés. Eso que le dicen, vamos a hacer una sobrecarga funcional, ¿no? Y esas 2, 3, 4 semanas que subes el volumen hasta que ya no puedes más y luego lo vuelves a bajar, ¿no? Y bueno, creo que se logra entender el punto. Primero es, ¿qué es sobrecarga? ¿No? Luego, sobrecarga progresiva no es que subas nada, es que tú lo hagas consistentemente, porque progresivamente lo haces. Ahora, tú progresas con la sobrecarga, ¿no? O sea, una vez que progresas, la alcanzas, una vez que la alcanzas, puedes más, pero el estrés podrá ser en condiciones similares a menos que lo manipules proactivamente para que sea mayor en el paso del tiempo. Y creo que ese es un buen punto de partida. No sé si hay algo por ahí que consideren que me falte para dar esta introducción. No, yo creo que está bastante claro, igual lo que mencionaba Dani de cómo cada variable va a interactuar con otra, porque, por ejemplo, yo podría pensar, bueno, si se trata de imponer un estrés cada vez mayor, pues puedo, no sé, si tengo un rango de 8 a 12 repeticiones en un determinado ejercicio y la semana pasada hice 11 y fue a 2 repeticiones en reserva, esta semana hago 12 y es a una repetición en reserva, pues ya estamos hablando de que no son exactamente las mismas condiciones, porque sí, añadí una repetición más, pero fue a una mayor cercanía al fallo, que es algo donde yo creo que la mayoría de personas se atoran, ¿no? Como buscando más esa cercanía al fallo y pensando que están progresando cuando en realidad solo están intentando más, ¿no? Y eso, como tú mencionas, Juan, no tiene ningún problema. Yo creo que es parecido a esta otra estrategia de estar añadiendo series. Al final, tanto volumen como cercanía al fallo son las dos variables que más impacto, más relación tienen en la hipertrofia, pero por lo tanto es como más importante graduarlas y modularlas. Cuando una sube, pues tal vez la otra no la incrementamos, luego nos esperamos un poco. Entonces creo que ese sería un ejemplo claro bueno, no necesariamente porque hayas hecho más significa que estás progresando. Y también otra cosa que creo que vale la pena mencionar es, bueno, ¿de qué manera o cuáles son las formas en las que podemos observar esa sobrecarga progresiva, las más comunes, ¿no? Y creo que dos de ellas son incremento de carga e incremento de repeticiones. Y ahí viene pues una pregunta, ¿no? De qué será mejor, incrementar la carga o incrementar repeticiones, sabiendo que la hipertrofia es pues sumamente permisiva y ya hay pues algunos estudios por ahí, por ejemplo el de Daniel Plotkin y el de Chávez,
donde para hipertrofia pues vemos que puede ser bastante similar, ¿no? Entonces creo que valdría la pena empezar quizá a hablar de qué estrategias podemos utilizar, qué variables manipular y cómo irlo empalmando con las otras, de tal forma que sea un estresor siempre como queremos, ¿no? O sea, ligeramente por encima de donde estamos, pero no muy por arriba, porque entonces, pues tal vez terminamos en esa sobrecarga funcional y no sabemos qué tan pronto vayamos a salir de ahí. Y por supuesto, no por debajo, porque pues probablemente no es un entrenamiento que nos vaya a hacer mejorar, ¿no? Creo que esos serían algunos puntos a hablar ahora. A mí me gustaría nada más complementar un poquito. Creo que siempre que hablamos de entrenamiento y hablando de variables, las dos que consideramos más relevantes es, bueno, tres. Selección de ejercicios, Claro, ¿verdad? sí. Dirigido a ese grupo muscular. Pero fuera de eso, nivel de esfuerzo y volumen. Pero no tratemos de no sacar todo lo demás que debe ir en juego, ¿no? Son las dos variables más importantes para la hipertrofia en el entrenamiento. Pero el descanso y la nutrición son vitales. Sin ellas, pues el impacto que tienes en tus resultados será abismal, pues, o sea, si no das los nutrientes suficientes, pues no vas a crecer. Y a veces sí pensamos en, es suficiente con ir a entrenar, o sea, lo será por un tiempo, ¿sabes? Nada más. También para tenerlo muy muy claro y más pragmático, la forma en que podemos ya resumir la parte de qué es sobrecarga y qué es sobrecarga progresiva. Sobrecarga, como ya decías Juan, pues es el entrenamiento duro que nosotros hacemos, que tiene la capacidad de generar una disrupción homeostática, en este caso en tema de específicamente síntesis proteica. Lo que queremos sobrecargar literalmente día con día, mes con mes, semana con semana, etcétera, es la síntesis de proteínas musculares. Pero oye, entonces, ¿cómo podemos medir eso? Ese es el problema. No podemos, a menos que tengamos algún método específico. Y el problema que ahora se presenta es, bueno, pero entonces estoy observando incrementos en la fuerza. Sí, pero la fuerza puede ser contexto específica en tema que es una adaptación que tiene que ver con la habilidad de producir fuerza, con qué tan eficiente eres en algún ejercicio o diversas otras variables que no están necesariamente relacionadas con la síntesis proteica. Por tanto, establecer que simplemente no lo podemos medir en un contexto de consulta de gimnasio, etcétera, es, creo, comenzar con el pie derecho. Pero eso no es malo, sino que es lo que es, estamos limitados, pero entonces, ahora sí, antes de hablar de estrategias específicas, por eso es que tiene sentido encontrar algo que sea práctico, que sea sencillo de monitorear y que nos diga, no con total certeza, porque eso es prácticamente imposible, pero sí suficientemente bueno, que estamos avanzando en la dirección correcta cuando buscamos sobrecargar la síntesis proteica. ¿Y qué es ese algo? Pues en definitiva, no sería el 1RM en cualquier ejercicio. Pero ¿qué sí puede ser? Puede ser un rango de repeticiones dado, con un RIR dado, con un esfuerzo ya determinado, en un mismo movimiento evidentemente, y que esto a lo largo del tiempo nos permita incrementar el número de repeticiones realizadas en un contexto estandarizado, o bien incrementar la carga empleada con un mismo rango de repeticiones. No es un método perfecto, está lejos de serlo, pero es lo mejor que tenemos por lo difícil que es realmente monitorear estos temas ya en el contexto del gimnasio del día a día. Sí, yo creo que justo lo que buscamos es, bueno, creo que antes de ir como al caer, hay algunas cosas que por ahí considero están un poquito mal interpretadas por ejemplo, en volumen, ¿no? Volumen es de las variables más importantes, sí, justamente como dice Dani, en las condiciones más estandarizadas, pero luego pensamos en, oye, ¿y qué pasa cómo debería iniciar mi rutina? Por ejemplo, ¿debería iniciar con ejercicios multiarticulares, uniarticulares o cómo deberá ser? La verdad es que no te importa mucho, te importa que sea el mismo orden, ¿no? Si tú ves que progresas en el mismo orden, va bien. Y pensando del otro lado, pero podría mejorar más si levanto primero cosas más pesadas que si levanto cosas menos pesadas. No lo sabemos de entrada, ¿no? O sea, es un poco difícil, pero lo otro es, nunca vas a estar 100% seguro de si lo estás haciendo lo mejor que lo puedes estar haciendo. Eso nunca lo vas a saber, ¿no? Entonces, puede ser que ahorita hagas algo que te funciona muy, muy bien,
y que en 2 años ya no te funcione. No me digas, pero me estaba funcionando bien, cambia de estrategia, ya no es esta la estrategia, ¿no? Entonces, las condiciones estandarizadas es, ejecuta un plan, repítelo, ve que progresas. Desde mi perspectiva, lo que debe estar ahí planteado es el progreso. Si no hay progreso, no está funcionando. Busca otra estrategia, ¿no? Tiene que haber algo de progreso. Claro, mientras más entrenado eres, es más difícil que haya progreso. Pero no significa que no hay progreso. Solamente tu expectativa de cuándo se va a presentar puede verse modulada, ¿no? Entonces, en un novato puedes tener el novato progresó durante 3 meses, prácticamente cada semana, increíble, ¿no? Pero el que está entrenado, que tiene 20 años y que ha progresado esos 20 años, tal vez no ves que puedes subirle a la barra en 3 meses. Eso no significa que no progresa, ¿no? Imagínate levantar 200 kilos de sentadilla y decir, es que no puedo progresar. Que no te lesiones ya es progreso. Desde mi perspectiva, eso ya es bastante progreso. No me estoy lesionando, me estoy recuperando, puedo seguir a entrenar todavía y tal vez progreso en otra cosa, ¿no? Pero entonces es importante buscar en qué quieres progresar. Ahora, en condiciones estandarizadas me refiero a el orden de ejercicio debe ser el mismo, ¿no? Debe ser el mismo día el que evalúas. Por ejemplo, tengo varios clientes que tengo press de pecho, no sé, lunes y press de pecho el miércoles. Comparas lunes con lunes y miércoles con miércoles, porque será distinto tu rendimiento en cada uno. No pretendemos que rindas igual en cada ejercicio y que seguramente tiene distinta configuración, ¿verdad? Tal vez uno tiene 6 a 8, tal vez otro tiene 8 a 10 o no sé. Pero pensando en que fuera igualita, aún así no vas a rendir igual, vas a cargar distinto. Y entonces si el lunes cargas 100 kilos y el miércoles sientes, es que no rindo igual, ¿sabes? Es que eso no es importante, lo importante es ver que en cada miércoles y en cada lunes puedas tener algo de progreso. En ritmos similares, cuando estás haciendo la repetición, yo entiendo que la técnica se puede formar un poco, que no es perfecta, pero también si de repente sientes que ya no puedes y mejor ya no bajas igual, vas a la repetición 6 y entonces en vez de hacer el round completo ya no bajo igual, mejor bajo menos porque creo que ya no subo, pierdes un poco estandarización. Y además, si, es que la semana pasada lo hice continuo, ahora mejor ya no reboto y me quedo 3 segundos abajo. Eso lo complica una vez más. No, pero ahora ya me siento que no me van a salir las últimas repeticiones y mejor descanso 5 o 10 segundos abajo, agarro aire y saco la última. Eso complica la toma de decisiones. No está mal, no significa que no vas a progresar. Qué bueno que pudiste hacer una repetición más, aunque te va a costar un poco más de tiempo, ¿no? El descansar, pero si quieres estar seguro, hay que hacerlo en condiciones lo más similares posible. Trata de mantener el ritmo similar, trata de mantener el orden similar, trata de mantener descansos similares. Y si por similar no digo, tienes que contabilizar cada segundo, ¿no? Puedes descansar un minuto más, sí, también puedes tardar 1 o 2 segundos más abajo, sí, pero la idea es no te pierdas demasiado, ¿no? Porque luego van a decir, no puedes hacer igual de perfecto. Claro que no, pero trata de hacerlo similar, ¿no? Intencionalmente no trates de hacer cambios grandes. Fíjate que me gustaría andar un poquito más para nerdearle duro en este tema, porque eso es para el cliente, ¿no? Pero creo que el cliente necesita entenderlo, no en términos así súper específicos, pero sí comprender por qué esto es que importa. Y es que, okay, ya de entrada en tema de traducción, de resistance training en inglés y entrenamiento de fuerza, hay una pequeña diferencia, que tenemos fuerza y resistencia, porque, bueno, literalmente resistencia acá lo empleamos para denominar actividades como cardiovascular en general, pero sí hay una diferencia, porque fuerza, eso lo podemos cuantificar, es una cantidad, tal cual la definición que yo tengo a la fecha es, aquí lo tengo, tirón o empujón en una dirección determinada que puede hacer que el objeto se mueva o se deforme. Perfecto. Entonces de ahí partimos. Punto número 1, ¿a qué voy al gimnasio? A imponer una demanda en la producción de fuerza. ¿A quiénes? A mis músculos, al tejido que yo quiero estimular. A eso voy. Y yo sé que suena simple, o a lo mejor como que me estoy clavando mucho, estoy enojado, pero no es el caso. Creo que entenderlo es saber a qué vas al gimnasio, no a buscar una rep más solo porque sí, porque eso puede que te estés engañando tú solo en algunos contextos, o a cargar más. Eso es primer paso, imponer una demanda en la producción de fuerza. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se recluten unidades motoras
¿ok? ¿Y por qué eso es importante? Porque eso hace que suceda todo este asunto de los puentes cruzados, que se active dentro de las fibras toda esta serie de mecanismos fisiológicos, y después de eso, ahora es que vamos a producir fuerza a un nivel fibra específico del músculo que estemos entrenando. Perfecto. ¿Y por qué eso importa? Porque ahí es donde estamos aplicando tensión. A eso vamos, y de ahí es donde hablamos de la famosísima tensión mecánica, que la tensión también tiene su propia definición, que la tengo también, por supuesto, justo aquí, me preparé, aunque no crean, por este tema, que aquí está tensión. La tensión es distinta a la fuerza, la tensión es una fuerza. Hay muchas fuerzas en la naturaleza y una diferente, particular, perdón, se le denomina es la tensión. Y esta se le denomina específicamente por ejemplo, una situación de una cuerda, que aquí podemos hablar de la propia fibra muscular, o cualquier otro objeto similar sobre un objeto que está unido a él, como por ejemplo estamos hablando de un músculo biarticular, ¿no? Entonces tenemos que estar unido tenemos dos inserciones. Entonces piensen en cuando jugaban a este asunto de que un grupo tira la cuerda para acá y el otro para acá, ok, entonces a eso vamos casi literalmente al gimnasio, a imponer esa tensión, ok, ¿y esa por qué importa? Porque existen ciertos mecanosensores, que ahí es donde se puede poner muy complejo el tema, donde cuáles, cómo se activan, bla, 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 pero bueno, en la matriz extracelular del músculo, de la fibra muscular, es que tenemos estos mecanosensores, que son proteínas que actúan como, llamémosle, alarmas, que van a desencadenar el proceso de mecanotransducción, que sería traducir ese estímulo mecánico en un estímulo químico, que lo que hace es volver a donde partíamos, sobrecargar la síntesis de proteínas. Por eso es que nosotros, cuando coachamos, y haciendo énfasis al que comentabas ahorita, Juan, por eso es que nos interesa tanto que progresen. Por eso es que nos la pasamos insistiendo en, oye, tu rendimiento cómo va, vamos a revisar tus registros, aquí una rep más, aquí. Por eso, porque toda esa serie de procesos son no negociables. Necesitan suceder sí o sí para que logremos todo este asunto. Que ahí es en donde se puede volver más complejo porque no lo estamos midiendo directamente. No podemos medir, bueno, al menos no en el contexto de consulta, la síntesis proteica, porque incluso si la midiéramos, no es específicamente síntesis de proteínas muy fibrilares. Síntesis proteica puede involucrar, qué sé yo, mitocondrias, que aquí pues no nos interesan. Y esto lo comento para que las personas que nos hacen el favor de escucharnos entiendan un poquito más allá por qué nuestra insistencia en progresar, por qué este tema de sobrecarga progresiva no es como se suele pensar. Porque ahí lo último que me gustaría aportar es, ok, habiendo dicho todo esto, ¿cuál sería el bendito punto de descansar menos como una potencial estrategia de sobrecarga? ¿O cuál sería el punto de incrementar una serie si el grado de esfuerzo no es el suficiente? ¿Por qué? Porque ¿en dónde está la atención que buscamos? ¿Me explico? Entonces creo que entre más le rascas, pues salen cosillas así que empiezan a cobrar más sentido de a esto voy al gimnasio. Es que fatigo más. Yo creo yo creo que hay algunas cosas de lo que mencionaba Juan de la parte de tratar de estandarizar y medir condiciones similares. Estoy de acuerdo, pero también creo que tenemos que tener cierta, o sea, y Juan, tú lo explicaste bien, o sea, no es como que vamos a estar ahí con el cronómetro, ya descansaste un poquito más, pero sí creo que hay algunas cosas que valen más la pena, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no me estresaría mucho si un cliente descansó 30 segundos más antes de una serie, pero, y pasa mucho, por decir en una prensa o en una hack, que las primeras repeticiones o la primera semana realizaban, por decir, la extensión completa de rodilla y luego empezaban a descender otra vez, pero ya en las últimas repeticiones o la siguiente semana hacen más repeticiones, pero porque están haciendo como clusters, ¿no? O sea, descansando arriba, 2-3 segundos y bajan otra vez. Es como de, bueno, a ver, o sea, ya no es una sola serie, o sea, ya estás descansando demasiado para poder acumular más repeticiones. Eso, por ejemplo, creo que también vale la pena y cada uno de nosotros seguramente tenemos nuestro criterio ahí. Pero ¿a qué voy con que otras cosas probablemente no prestamos tanta atención porque suceden fuera del entrenamiento y en mi opinión tienen tanta o a veces más importancia con poder discernir si en verdad está ocurriendo esa sobrecarga progresiva o caso contrario, está habiendo un estancamiento? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al tema de la nutrición, del descanso,
¿no? Porque yo puedo estar comparando entrenamiento A de pierna con el entrenamiento A de la pierna de la siguiente semana y no el B, pero tal vez decidí hacerlo un día después porque resulta que el día que originalmente me tocaba, que era lunes, pues no sé, tuve pésima noche, se complicó el día y decidí no ir a entrenar. Eso quiere decir que como lo hice el martes, entonces ya no puedo comparar porque fue un día diferente a pesar de que fue el mismo entrenamiento y la decisión la tomé de esta forma autorregulada porque al final, ¿qué me interesa? O sea, el objetivo no es como tal progresar en sí o saber ese incremento de repeticiones y en carga, el objetivo es alcanzar ese umbral, ¿no? Entonces, si por postergar, por ejemplo, un día el entrenamiento significa que voy a estar en mejores condiciones para imponer un estímulo y además de imponer el estímulo, recuperarme, porque esa es la otra parte, no nada más es imponer un estímulo alto, sino que pueda recuperarme de este. Creo que hablar de esos contextos también es importante. Y la otra es que yo, por ejemplo, antes cuando empezaba a trabajar con asesorados y que me tocaba mucha gente súper principiante, a veces me estresaba mucho con esta parte, es que tienes que progresar, ¿no? O sea, yo no quiero ver en tu hoja de entrenamiento, porque pues en ese entonces eran hojas de entrenamiento en el gimnasio, que llevas 2, 3 semanas con tus mismas mancuernas y haciendo tus mismas 15 repeticiones, ¿no? Cuando ahora lo entiendo y digo, bueno, también son contextos. Si es una persona principiante, simplemente casi pararse en el gimnasio ya es una sobrecarga progresiva, ¿no? O sea, subir las escaleras para llegar al gimnasio en algunas personas puede ser ya la sobrecarga progresiva. Entonces, hay contextos en los cuales nos interesa más ser más puntuales, más específicos, estandarizar más las cosas. ¿Quiénes van a ser? Pues las personas que sean más avanzadas, o también, por ejemplo, si tenemos un grupo muscular rezagado, que apenas lo platicábamos en la clase del curso de hipertrofia avanzada, un músculo rezagado pues es como un músculo que no responde. Entonces, si no responde a lo normal o a lo tradicional o a lo común, entonces tenemos que ser todavía más específicos, no solo con la manera en la que observamos o cómo buscamos dar el entorno, porque al final es eso, no buscamos forzar la sobrecarga progresiva, pero sí debemos de buscar crear las condiciones y el entorno favorable para que pueda presentarse y suceder. Entonces creo que ahí también las edades de entrenamiento son importantes. Aquí es donde considero todo lo que se ha platicado, todo lo que nos han aportado es de suma importancia porque, en primera, logras entender qué es lo que es una sobrecarga progresiva, logras entender cuál es el objetivo como tal, que realmente no es tanto forzar algo, sino es una observación que se va dando y que eso te ayuda, ¿sabes? Que llevas con una intención al gimnasio. ¿Por qué? Porque al final dices, ok, hay ciertas cosas que quizá no estaba considerando o no estaba llevando a cabo, ¿no? Y aquí es donde lo llevamos a lo que se ve en el día a día y que es algo que es muy recurrente y que sigue siendo bastante común, ¿no? Este famoso, oye, pero es que a mí me dijeron que hay que sorprender al músculo, ¿no? Entonces, ¿condiciones estandarizadas va a responder a esto? Realmente no. ¿Por qué? Que es lo que busca la gente y muy probablemente te haya pasado. Es que me dijeron que tengo que sorprender al músculo, entonces yo cada sesión cambio los ejercicios. ¿Te das cuenta? Es como, oye, pero en el podcast mencionaron, acaban de decir que hay que tener un orden de ejercicios, hay que tener una programación. Ok, te vas dando cuenta de ciertas cosas, ciertas situaciones, ¿no? Otro muy común es, oye, es que no, yo ya cambié mi rutina porque me dijeron que es malo adaptarse. Y es como, oye, ¿qué crees? Necesitas llegar a esa adaptación para posteriormente aumentar ese umbral, ¿no? Entonces son varias cosas que se ven en el día a día y que muy probablemente te encuentres en ellas y tengas esta, digámoslo, hasta cierto punto como que frustración en el aspecto de, oye, es que yo no logro progresar en el gimnasio, ¿no? Y realmente, ¿qué es lo que no logras progresar? ¿De qué manera lo estás evaluando? ¿No? Cuando la gente simplemente va al gimnasio y va, pues hoy voy a hacer estas y en la otra semana, no sé, meto esos ejercicios, que realmente no hay un orden como tal. Es, oye, estás yendo a hacer ejercicio, sí, pero como tal, seguir un programa de entrenamiento, pues no. No hay manera de cómo evaluar lo que estás haciendo en cada una de las sesiones y aquí es donde deberías
sentarte un momento y decir, creo que ya encontré desde dónde debo partir, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a ciertas creencias que se tienen actualmente, ¿no? Respecto a la sobrecarga progresiva. Quizá una ni siquiera se tiene el conocimiento de que existe, o ya las personas que tienen ese conocimiento o que han escuchado acerca de la sobrecarga progresiva llegan a entenderlo de una manera incorrecta, ¿no? En el aspecto de que, oye, entonces sobrecarga progresiva es aumentar peso a cualquier costa. Sobrecarga progresiva es que cada sesión debo de ir mejorando mi carga o mejorando mis repeticiones, y es algo, como ya mencionaron, que no se va a ver en cada sesión, ¿no? Mencionaban esa parte de los principiantes hasta avanzados. En un principiante muy probablemente vas a ver en su registro cada semana que está mejorando, está avanzando, porque quizá está apenas encontrando esa carga que realmente le va a exigir, ¿no? No significa que ya desde la primera sesión va progresando, sino que va ahora sí, como yo les digo, van como que calando esas cargas, ¿no? Ay, pues esta no me exigió, a ver, la próxima sesión le aumento, pero al final todo esto nos lleva a que es realmente de muchísima ayuda el contar con un registro de entrenamiento que te permita ver qué es lo que estás realizando, porque se suele entrenar muchísimo el de memoria, ¿no? No, es que yo sí me acuerdo, cuánto cargo en cada sesión, y es como, oye, créeme que no es así. El tener el registro de entrenamiento te ayuda muchísimo a poder ver qué es lo que has estado realizando, ¿no? A poder evaluar, y no evaluar de una sesión a otra únicamente, sino a largo plazo, ¿no? Que realmente tengas esta paciencia para poder visualizar. Y ya como segundo punto, el contar con alguien que te esté dando este acompañamiento, que te esté dando este monitoreo, que te esté dando esta directriz de en qué momento valdría la pena aumentar la carga, aumentar las repeticiones, ajustar esta parte de la intensidad, ¿no? El saber reconocer cuándo en verdad es necesario, y no, como decía, no trampear esa parte de, bueno, pues con tal de aumentar una repetición, ya le hice a la mitad del rango y salió como salió, pero bueno, ya en el logbook registro que hice una repetición más, ¿no? Entonces, creo que esto es algo que se vive en el día a día. Una de las grandes causas, ¿sabes? La sobrecarga progresiva es la causa que te va a ayudar a mejorar muchísimo, pero a la vez es ese motivo por el cual no estás avanzando, porque no la estás tomando en cuenta. Sí, y bueno, yo creo que ya con todo lo que hemos abordado hasta ahorita, podemos, ahora sí, lo que Lau nos sugirió hace como unos 15 minutos, podemos comenzar a platicar sobre estrategias dirigidas. ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar o estar seguros de que tenemos algo de progresión? Ahora, estar seguros que estamos progresando, me gustaría decirlo claramente, no nos asegura que ya hayamos ganado masa muscular, ¿no? Pero nos acerca a la posibilidad, ¿va? Y bueno, dicho eso, los modelos de progresión, la intención es primero entender cómo es en general que se recomienda progresar. Cuando hablamos de entrenamiento, ¿cuántas variables conocemos? Conocemos frecuencia, conocemos intensidad, conocemos el número de ejercicios, número de repeticiones, número de series, el intervalo de descanso. Todo esto podamos condensarlo en intensidad o nivel de esfuerzo, en volumen, ¿no? Número de ejercicios, series, bla, 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 y densidad, ¿no? Entonces, mientras más denso lo hagas, menos descansas. Ahora, no nos interesa mucho que sea más denso porque uno se siente más fatigante, pero te impide poder sobrecargar de forma efectiva, ¿no? Porque pues la fatiga viene de más lados y no solamente de la región que te interesa trabajar. Y así que nos quedan dos que manipular. El volumen, el cual lo podemos manipular también con la frecuencia para tratar de gestionar la fatiga, ¿no? Y el nivel de esfuerzo. Ya esas dos variables, teniéndolas en cuenta, cuando nosotros damos la programación, lo que hacemos es determinar el número de series, número de repeticiones, la carga podrá estar establecida por ti, o si es un poquito más presencial, pues tu entrenador por ahí puede ayudarte a llevarla, y qué tan difícil fue para ti hacer eso. Imagina que haces cambios en las 4 a la vez. ¿Qué vas a cambiar después? Es difícil, ¿verdad? ¿Qué cambio? ¿Series? ¿Repeticiones? ¿Nivel de dificultad? ¿Qué hago? Es un poco difícil empezar con 10, luego le subí y me salieron 6, mejor le bajé y me salieron 8,
y luego le volví a bajar porque no me salían ni las 10 y ya me salieron 12. Pero entonces con todo fue distinta carga, fue distinto rango de repeticiones, pero en todas lo sentí muy difícil, ¿no? Menos en la primera que creí que estaba más sencillo. Entonces, ¿qué manipulo? La idea es tratar de, una vez más, estandarizar. Si tienes 3 series, haz tus 3 series, ¿no? Y además tienes ya establecido un peso con el que tienes un rango de RER determinado. Por ejemplo, 2 en reserva con 10 kilogramos en curl de bíceps. Venga, entonces haces 10 repeticiones con 2 en reserva en promedio, ¿no? En curl de bíceps, 3 series. Ya dicho eso, te conviene en todo caso tratar de reproducir lo que haces. Por ejemplo, 3 series con 10 kilogramos, todas de 10 repeticiones. Y esperar a sentir o a reportar lo que tú sientes. Una vez que tú sientas que es más difícil, entonces puedes empujar, ¿no? Puedes hacerlo en promedio, juntar lo que sientes en las 3 series, o puedes decidir, oye, mi indicación es tener, no sé, 2 en reserva. Y resulta que ya tengo 2 en reserva en todas, entonces empujo en vez de 10, hago 11 repeticiones. Pero cuando subo 11 repeticiones, ahora la primera serie es 1, 2 en reserva, luego es 1 en reserva, luego 0 a 1, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, tal vez la primera todavía puedo empujarla, es 1 a 2. Estoy ahí como en 2, puedo ser agresivo y decir voy a ir a 12 en la primera serie, pero en la siguiente voy a hacer 11 y 11. O voy a intentar hacer 11 y 11. Tal vez no me salen, tal vez hago 11 y 10, pero lo intento así. Entonces, la intención es tener estandarizado esto y ya sea que lo hagas serie a serie, pero estandarizada tu serie, ¿no? La serie 1 está estandarizada, la serie 2 también, la serie 3 también, y que tengas un parámetro con el cual te fías para decir, toca progresar, ¿no? Y entonces puedo subir. Eso, la intención de decir todo esto es, establece la variable que quieres manipular. Ahora, puedes querer detenerte en 2 RAR siempre. Y entonces haces primero 11, luego haces 10, luego haces 9. Está bien, pero todas fueron 2 RER, ¿no? O tal vez fueron 11, 9, 8. Está bien, pero todas en la misma sensación de dificultad te detuviste. Estimas un 2. Entonces tu variable que estás manipulando ahora son número de repeticiones, pero dejas fijo el RER, ¿no? No sé si logro explicarme, la intención es trata de estandarizar lo más posible y espero que esto pueda apoyar. Ahora, hay modelos para hacer esto, porque no siempre podrás manipular todas las variables. Decía Laura, tenemos evidencia, ¿verdad? Que dicen, oye, si progresas series o progresas repeticiones, no, carga o repeticiones, perdón, será lo mismo en tus resultados de composición corporal, de estética, de masa muscular. Entonces, ¿qué será mejor? Pues la practicidad de qué te permite progresar mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de volumen en series, será buena idea subir volumen en series cuando empiezas con volúmenes muy bajos, ¿no? Vengo, estoy cansado, apenas voy a iniciar un mesociclo y la intención es iniciar con bastante bajo volumen y tengo programado subir entre 5 o 6 series, si es que es posible, las próximas 6 semanas, por decir algo, ¿no? Entonces, eso es progreso volumen, ni siquiera pienso en lo demás, solo progreso volumen, ¿no? Pero ya tengo determinada la carga y las repeticiones, pero no pienso en lo demás. Lo otro es el modelo de progresión, ese sería uno solo. También puedo progresar series o repeticiones, pero hablando de volumen, así lo puedo hacer al inicio. Lo otro es, en los ejercicios que puedes levantar, aumentar pequeñas manipulaciones de porcentaje de carga, por ejemplo, press de pecho, sentadilla, peso muerto, prensa para pierna, pues puedes aumentar relativamente rápido la carga, ¿no? Entonces puedes empezar progresando carga si quieres y dejar un número fijo de repeticiones, 10 repeticiones siempre, y lo que voy progresando es la carga hasta que sea muy difícil progresar la carga, puedo progresar repeticiones, pero puedo hacerlo así. Y cuando es muy difícil porque los saltos de carga son muy altos en porcentaje, por ejemplo, de 10 kilos a la mancuerna de 12 es 20%, entonces mejor subo primero repeticiones hasta alcanzar suficiente condición física para poder aumentar un poco más la carga en el rango mínimo de repeticiones, ¿no? Ahora, vendrán modelos más adelante, ¿no? En cómo puedo utilizar modelo de progresión simple, doble y triple, pero eso se lo voy a dejar a Dani.
Ahí está, como los luchadores de plástico, ¿no? Modelos simples, dobles y triples, así como los helados, se refieren a las variables. Un modelo simple se refiere a que solo estás manipulando una variable, que puede ser la carga, puede ser las reps, las series. Doble, dos variables, y triple, evidentemente tres variables. Todas son válidas, todas son propuestas, pero sí mucho ojo. Literatura que por ahí mencionaste, Doslov, específica en este tema, habrá 2, 3 papers, en donde, adelantándome un poco, pues no se observan diferencias significativas entre modelos distintos, cosa que nos da pauta a seleccionar el que te guste, el que sea más factible en el contexto del ejercicio, por ejemplo, o del material que tienes en el gimnasio. No hay uno solo que sea el correcto. Y literatura tenemos muy escasa. ¿Cuándo, por ejemplo, aplicar progresión simple? Vamos a pensar en ese ejemplo de las mancuernas que típicamente van de 5 en 5. Para, por ejemplo, una elevación lateral con mancuernas, que ya nadie hace actualmente, ya todos lo hacemos con poleas, es muy difícil progresar, por ejemplo, de las mancuernas de 20 a las de 25 a las de 30. Es complicado. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Bueno, ¿y por qué es complicado? Por el incremento porcentual. ¿Qué sí se puede hacer? Buscar más repeticiones. Entonces estás buscando una progresión simple en tema de repeticiones. Y ahí en ese tipo de ejercicios funciona. Ejercicios monoarticulares, en donde el salto de mancuerna a mancuerna o de peso suele ser muy grande. Progresión doble, o bueno, antes de esa progresión simple en donde manipulemos la carga en la barra, pueden ser ejercicios multiarticulares en personas un poco más novatas. Por ejemplo, subir 5 o 10 libras en sentadilla, hack o prensa cada semana, sin problema. Pero oye, si tienes un campeón powerlifter, evidentemente no vas a hacer eso. Pero puede funcionar bastante bien en ejercicios multiarticulares, en personas con un grado de experiencia entre que principiantes, novatos, porque se presta. Progresión doble, que es la que generalmente empleamos y que tenemos como algoritmo en Hypertrophy, hay de dos tipos, puede ser la fija o la dinámica. La fija es lo que tenemos como algoritmo en general, porque puede variar de acuerdo a las indicaciones del coach. Esa se refiere a que, por ejemplo, tenemos 3 series en el rango de 8 a 12, RIR 2-3. Hasta que no logremos 12 reps en las 3 series con 2 a 3 en reserva, para la siguiente buscamos subir la carga y comenzar con 8 repeticiones. Es fija porque se refiere a todo el conjunto de series. Dinámica es que se refiere a serie a serie. Por ejemplo, si en tu primer serie sacaste 11 reps RIR 2-3, la siguiente semana buscarías 12 reps RIR 2-3. Pero a lo mejor en la segunda serie sacaste en la primera semana 8 reps, la siguiente semana buscarías 9 reps. Es dinámica porque se adapta al grado de esfuerzo y a lo que estás obteniendo en tema de rendimiento serie a serie. Esa personalmente me gusta mucho porque es muy elegante en tema de que de alguna manera comprende que la sobrecarga es que la sobrecarga es una acción, es una imposición, y a la vez también comprende que la sobrecarga progresiva es una observación. Entonces esa funciona en general bastante bien en el contexto de la hipertrofia. Y finalmente la progresión triple se refiere a 3 variables y ahí pues tienes más margen para jugar con ello, pero personalmente casi no la uso, no sé ustedes, porque ya se me hace un poquito embrollosa para la mayor parte de clientes de las características con las cuales yo trabajo. Pero sí tiene algo de aplicación. Por ejemplo, si pensara en emplear una progresión triple, sería en las primeras semanas del entrenamiento. Sí suelo comenzar con menos volumen y dar oportunidad para ver la persona cómo responde, cómo se va sintiendo, y de forma proactiva incremento el volumen. Una serie quizás en ejercicios que para mí son de mayor interés o músculos que son de mayor interés. Y de ahí progresión doble, tanto fija como dinámica. Entonces ahí estoy jugando con 3 variables. Si lo hiciera de forma reactiva, sería cuando ya no estoy observando progresión en tema de repeticiones en igualdad de condiciones, asegurando que la persona está comiendo dentro de su plan, no está en una fase muy agresiva o en las últimas de una preparación. En general, situaciones normales, no progresa y lo hemos intentado un par de semanas. ¿Qué suelo hacer ahí? De forma intencional, incrementar el volumen de la carga, que es la multiplicación de series por repeticiones por carga, en donde si agrego una serie en ese mismo rango,
claro que va a incrementar el trabajo total que está haciendo el individuo. Y ahí utilizar el incremento de volumen de forma reactiva ante, digamos, el aparente estancamiento que está observando esta persona. Lo uso también bastante frecuente, pero solo en igualdad de condiciones. Es decir, no cuando tuvimos alguna situación particular en donde la persona no durmió muy bien o tiene un estrés a tope en esa semana. Ahí incluso o reduciría la carga de entrenamiento o bien la dejo como está, no pasa nada, no nos asustamos. Pero esas son las tres formas. Yo originalmente no sé si exista alguien a quien se las podamos atribuir, pero yo las escuché originalmente de Brian Minor, las discutimos con él hace algún tiempo también, pero desconozco si existe algún paper o algún marco referencial que él ha usado. Y en los artículos que tenemos a la fecha, este de Daniel Plotkin, con el otro no estoy tan familiarizado, Lau, este te lo dejo a ti, pero en el de Plotkin y sus colaboradores, que también está Mike Israel, curiosamente, si no mal recuerdo, era o progresar la carga o progresar las reps. Y para sorpresa de absolutamente nadie, las personas que progresaron la carga se hicieron más fuertes, en un RM, creo que era prensa de piernas, pero en tema de hipertrofia fue prácticamente idéntico, ya sea que progresara las reps o la carga. Entonces algo importante aquí es saber que no existe una receta, no se las podemos dar y quien se las dé, mucho ojo, no existe, pero sí podemos tomar decisiones y esas decisiones pueden ser de dos características, o reactivas, es decir, en respuesta a lo que se observa en el entrenamiento, o proactivas, como que tener un programa delimitado previo a ejecutarlo. Para mí, lo mejor sería una combinación de ambos, no satanizar de... Digo, aunque he dicho y expresado que no estoy del todo de acuerdo en esto de progresar el volumen tomado como del mínimo al máximo, sí lo hago, pero lo hago al comienzo de un mesociclo de entrenamiento y no como una única forma de progresar o como un objetivo de un mesociclo. Pero de ese otro paper, insisto, de Chávez, si no me equivoco, no estoy familiarizado, así que mejor ese te lo dejo, ¿no? Sí, es de Chávez de este año, 2020, sí, 2024, y fue similar al de Daniel Plotkin. En este caso fueron el protocolo donde se progresó la carga, hicieron 4 series de 9 a 12 repeticiones con 90 segundos de descanso y aumentaron la carga una vez que el fallo ocurría fuera de ese rango. Es decir, si hacían 13 repeticiones, bueno, ya se pasaron del rango, incrementaba la carga en la siguiente sesión, o si no alcanzaban a hacer el mínimo, pues también la carga se ajustaba en función a eso. Y el otro protocolo fue realizar 4 series al fallo con el 80% de una repetición máxima, igual los 90 segundos de descanso. Y cada sesión intentaron hacer tantas repeticiones como fuera posible, una rep en cada serie. Entonces está interesante también porque de alguna manera en el protocolo de la progresión en carga pues utilizaron un modelo de progresión doble, un rango de repeticiones y se van incrementando una vez alcanzado el tope, ¿no? Se incrementa la carga. Pero sí, también no se encontró mucha diferencia, sí hubo una tendencia a mejor resultado para fuerza, obviamente en el protocolo que utilizó progresión de carga, y un poquito mejor para incremento en grosor muscular, para el protocolo que utilizó progresión de repeticiones. Y como en todo en la vida, un montón de diferencias entre individuos, o sea, hubo gente que le fue mucho mejor progresando repeticiones en vez de carga, pero los resultados, digamos, como promedio o generales, no fueron muy diferentes entre ambos protocolos. A mí me gustaría nada más añadir un poquito a lo que decía Dani del modelo de progresión triple. Yo sí lo utilizo, especialmente, por ejemplo, en elevaciones laterales. Lo uso mucho en elevaciones laterales porque suelen comentarme, es que, o sea, subo y ya caigo mucho en las repeticiones, ¿no? Entonces, sí logro llegar a las 15, pero cuando subo a la mancuerna de 12 kilos, ¿no? Porque SmartFit es de 2 en 2 kilos, ¿no? Entonces, casi todos aquí son SmartFit, pues. Pasan de las 15 repeticiones a las 7. Y entonces lo que hago ahí es, y 7 habitualmente en la última serie, ¿no? Entonces lo que hago ahí es pasarlos a hacer menos series y caer el rango de repeticiones. Entonces si estaban haciendo 3 series de 10 a 15, una vez que llegan en las 3 series a las 15 con ese peso, ¿no? Y ya el RER está un poquito ahí sobrado,
les bajo series, 2 series, y les subo la carga. Y 10 repeticiones, ¿no? Otra vez empiezan como todo el rango. Y hasta, porque el modelo propuesto por Brian es un número de repeticiones fijas, ¿no? Yo lo que hago es hacer de 10 a 15 y, por ejemplo, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y una vez que tienes 15, subo de 2 a 3 series, ¿no? Y entonces 3 series de 10. Entonces 3 series de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15. Y entonces, por ejemplo, ahí pasarían de la de 12 a la de 14 kilos con 2 series, 10 repeticiones, ¿no? Pero yo sí establezco un rango de repeticiones y un rango de series. 2 a 3 series, 10 a 15 repeticiones. Y Brian lo pone así de 2 a 3 series de 10 repeticiones, ¿no? Así lo pone Brian. Yo le doy el rango de repeticiones. No sé si para ustedes tenga sentido. Digo, al final también esa es sacada de la manga mía. He visto que funciona bien, pero no sé. Incluso, ¿qué opinan? Simplemente yo me la inventé así. Te soy bien sincero, incluso si alguien decidiera, estoy seguro les ha pasado en vacaciones o cuando se están relajando de todo esto del logbook y etcétera, incluso si alguien simplemente asegura el grado de esfuerzo con suficientes series, aunque no lleve ningún tipo de registro, va a obtener hipertrofia. Entonces, opino que está excelente. Si tú tienes tus propios métodos, sobre todo con cosas como ese tipo de cuestiones que uno no considera a veces, como que ese gimnasio va de tal en tal, o no tiene cierto, para lo que sea, cosas que a veces uno ni se imagina en situaciones, contextos específicas de en dónde entrena la persona, o si entrena en casa, pues te tienes que inventar todavía más. Ay, sí. En pandemia seguro se inventaron cosas muy locas para la progresión. Entonces, por eso quería comentar toda esa parte un poco más compleja, porque si comprendemos esto, que oye, si aseguro cierto grado de esfuerzo, aunque no lleve un registro y esto sucede sesión a sesión, claro que voy a progresar. La cosa es evidentemente que buscamos maximizar el progreso y tener algún grado de gestión de control de las variables y poder controlar todo eso. Claro, ese es el punto, ¿no? Pero si en algún momento se encuentran en esa situación en donde están de vacaciones o simplemente se les olvidó su libreta o no tienen acceso para hacer registros en Hypertrophy, mientras aseguren el grado de esfuerzo suficiente, ¿qué problema? Muy bien. Pues creo que lo hemos conseguido. Hasta aquí yo me siento muy contento con cómo abordamos el tema. Creo que hablamos de todo lo necesario para que puedas comenzar a aplicarlo un poco, ¿no? Claro que al final, si no te dedicas a esto, si no eres coach, y quieres maximizar tus resultados, mejor que alguien se preocupe por ti. Consíguete un coach, ¿no? Consíguete un coach, que alguien que te ayude a tomar esas decisiones. Tú preocúpate por tu trabajo, tú preocúpate por las personas que tú ayudas y nosotros nos preocupamos por ti. Digo, no tiene que ser con nosotros, pero consigue a alguien. O por lo Consigue a menos los alguien, programas que tenemos ya en Hypertrophy por disponibles ejemplo, durante ¿no? semanas también Porque sería buena idea. la plataforma ya lo tiene, ya tiene el algoritmo de progresión doble. Algo que a mí me pasa con algunos de mis clientes, ¿no? Que no veo todos los ejercicios porque sueles ver primero los fundamentales, es que de repente cuando veo los accesorios, ¿no? Van en línea, ¿no? Y es porque registran lo que les pedimos y entonces el algoritmo está diseñado para que cuando hagas lo que te pedimos te empuje. Y entonces para la próxima sesión hace más y hace más y hace más, pero siguen registrando lo que les pedimos. Se consentían hasta que ya no pueden y ya no se consienten, pero eso va pasando. Claro, lleva sus semanas corregirlo, pero el algoritmo lo hace por ti, toma decisiones por ti, así que altamente recomendado, ¿no? Justo estaba buscando, Lau, estoy viendo aquí el chat, tenemos un chat a escondidas de ustedes, estaba buscando ese artículo porque no lo tengo, pero creo que, y no lo logré conseguir, ¿lo tienes? ¿Tienes el PDF? Déjame ver si en esta computadora, porque acabo de cambiar, pero Bueno, si no, lo pido ahí en ResearchGate, de modo. Me espero a ver si me responden. Pro tip, ResearchGate, muchachos que nos escuchen. No, acá no lo tengo, Juan, te lo debo. Yo leí, No, lo pido. hay una revisión muy buena además de Mike Sordos, del volumen 8, creo, de este año. Entonces, Okay. pues ya sabes cómo Mike Sordos se adentra Sí. bastante, así que puede ser tan bueno como
final. Seguro. Muy bien. Chicos, pues gracias por acompañarnos en un episodio más de Hypertrophy. Y pues les recordamos, si eres entrenador y quieres, todavía estamos en versión beta. Espero para cuando lo escuches ya no, pero pregúntame, igual y podemos apartarte un lugar por ahí. También hay rutinas genéricas, cada vez vamos a ampliar más la biblioteca. De hecho, ya tenemos algunos programas diseñados, solamente no están publicados, pero ya vamos a publicarlos en breve. Recuerden que todos los programas que están en la plataforma tienen una duración de 12 semanas, a menos que digan lo contrario. Y bueno, chicos, muchas gracias por hacernos el favor de escucharnos y espero que todos se encuentren excelente, bonito inicio de semana. Hasta luego.